Regadío que está siendo, todo indica, digamos, y bueno, y lo vimos. Está siendo contaminado. Contaminados con aguas servidas. Rodrigo Pérez, ¿dónde estás? Justamente a un costado del campamento, tú sabes, ¿no? Polémico, intervenido ayer, pero en las incivilidades. Pero ayer lo que descubrimos en el recorrido que nos llamó mucho la atención y que eso no ha parado, y que no tiene que ver con una intervención policial, sino que tiene que ver con las condiciones de salud, con el riesgo que implica. Imagínate tú, canales de regadío en donde ustedes observaron, habían estos politubos arrojando desechos orgánicos a estos canales, que por lo demás, yo estoy acá justamente por fuera de uno de estos campamentos, y está a un costado de un micro basural además, ¿no? Aquí hay uno, te voy a mostrar otro que está, y mira la cantidad de basura que hay. Esto es lo que ocurre afuera. Adentro lo que vimos eran unos tubos de grandes dimensiones que arrojaban los desechos del baño, Sí, a estos canales de regadío. Bueno, ¿a dónde van a parar estas aguas? Es lo que nos preguntábamos todos cuando observábamos eso, bien asombrados por lo demás. Situación que no conocíamos, que por lo demás entiendo que la autoridad sanitaria, a propósito de que lo estábamos mostrando en vivo, toma carta en el asunto y comienza a realizar entonces una investigación para saber, bueno, a ver a dónde van a parar estas aguas, porque el riesgo de que alguien consuma, por ejemplo, una lechuga, un tomate regado justamente con estas aguas que han sido contaminadas, que están siendo contaminadas día y noche con aguas grises, es gravísimo. Y el riesgo es gravísimo. Rodrigo. En una ciudad en un país en donde habíamos eliminado enfermedades tan graves como el cólera. Te escucho. Mira, y tanto así que no solamente por esas enfermedades, sino además a raíz de otros parásitos que puede transportar esta agua contaminada que dices tú. Rosa Ollarse, ex Seremi de Salud, que estuvo aquí en el programa con nosotros, lo que ella propuso era una medida súper extrema, pero quizás también necesaria ante la posibilidad de una catástrofe sanitaria, que es eliminar esos cultivos que fueron regados por estas aguas. Secar los canales y eliminar esos cultivos. Sí. Y tratar la tierra, básicamente. Porque el costo puede ser mucho mayor, porque claramente esto sí tiene un costo económico, pero el costo asociado a la salud de las personas puede ser mucho mayor. Miren, ya está con nosotros aquí en el estudio el doctor Ugarte, y también le quiero preguntar por eso, doctor, porque la verdad es que aquí, mira, vamos desgranando. Aquí son varias las enfermedades que se pueden asociar a las hortalizas, verduras que se pueden estar alimentando o regando con estas aguas. Sí, efectivamente, esta es una situación que en Chile lo vivimos hace décadas atrás, pero pasado 1990 fuimos controlando y logramos tener buen manejo de agua. La cantidad de enfermedades que se pueden producir es muy importante. Hepatitis A, por ejemplo, que tuvimos mucha incidencia y lo hemos ido disminuyendo. Fiebre tifoidea, que cuando yo era niño y cuando comencé a estudiar medicina, esto era muy frecuente en Chile y ha ido disminuyendo los casos. Disentería, cuadros diarreicos, el mismo cólera, por ejemplo. La verdad es que en los alrededores de Santiago era muy frecuente el riego con agua servida. Todo eso se fue controlando, pero ahora si los canales de regadío normales son intervenidos y colocan estos desagües, es un desastre. ¿Y a qué me arriesgo hoy día, doctor? Usted nombró una serie de enfermedades que se transmiten precisamente por el mal manejo de agua servida. Sí. Yo me acuerdo mucho, era bastante pequeño, pero me acuerdo mucho, sobre la epidemia de cólera, digamos, que hubo, que afectó gravemente al Perú y que por supuesto también llegó a nosotros y a otros países. Pero acá hubo un manejo súper estricto, se logró controlar, hubo muchos casos por supuesto, pero se logró controlar, se intervinieron las aguas servidas y se hizo grandes esfuerzos porque, por ejemplo, las aguas grises que caían al Mapocho se fueran por un tubo y llegaran a plantas de tratamiento que hoy día están en Maipú, como en La Farfana, y el agua se devuelve purificada, no potabilizada, pero limpia al cauce del río para que puedan ser aprovechadas en labores de riego. O sea, se hizo una inversión, se hizo precisamente por temas sanitarios. Pero cuando vemos esto, evidentemente parece que todo lo pasado se retrocede, porque ¿qué tipo de enfermedades hoy en Chile podemos arriesgarnos si me como una lechuga, digamos,
de una chacra regada con esta agua. Claro, el problema de comer, por ejemplo, una lechuga es que no es cocida y por lo tanto podemos simplemente lavarla, y si el lavado no es prolijo, por ejemplo, en las rugosidades de la hoja podría acumularse coliforme, salmonela, diferentes bacterias. Salmonela, por ejemplo. Salmonela. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sobre todo las verduras que consumimos en ensaladas frescas podrían ser objeto de contaminación. El usar el agua de regadío con heces humanas, digamos, puede significar que todas las enfermedades que una persona tiene puede contaminar. No solo eso, nosotros en nuestro intestino tenemos bacterias, vivimos con bacterias. La flora intestinal. ¿Dónde está? ¿Está en el colon o está en el intestino delgado? Está principalmente en el colon, si vemos, muy buena pregunta. Este más rosadito. Uy, yo no lo recojo. ¿Qué se le cayó? El intestino. Eso no va a pasar. No, el trozo del intestino con el apéndice. En esta parte, que es el colon, es donde está la mayor cantidad de microorganismos. Y ahí está, por ejemplo, la Escherichia coli, que se llama coli, su apellido es coli porque vive en el colon. Gran concentración. Por eso da colitis cuando tenemos. Exacto, por el colon. Entonces, tenemos una gran cantidad de microorganismos que viven ahí, mantienen un equilibrio, pero salen en las deposiciones, y si comemos algo contaminado, eso puede generar un cuadro diarreico intenso, gastroenteritis. ¿Quiénes son los más expuestos? Los niños pequeños y nuevamente los adultos mayores. La gente inmunodeprimida. La gente Pero inmunodeprimida. también, Doc, porque hay enfermedades, por ejemplo, asociadas al agua servida. O sea, yo me acuerdo que, no sé, antiguamente uno comerse una frutilla. La frutilla era como lo más peligroso, me acuerdo de ese mucho, que si no, sin lavar, era terrible. Tifus era en algún minuto. Exacto. ¿El tifus sigue presente? Ahí hay que hacer una diferencia entre lo que es el tifo y la fiebre tifoidea. Habitualmente se le dice tifo a la fiebre tifoidea, pero el tifo en realidad es transmitido por picadura de insectos. Está el tifo exantemático y el tifo de los matorrales, que también se ha descubierto en Chile. Ojo, en la zona de Chiloé. Pero lo que vemos más relacionado con aguas servidas es fiebre tifoidea. Fiebre alta, se puede inflamar el hígado que está acá y, ojo, la persona, si ustedes lo palpan, una persona fiebre alta, dolor de cabeza, puede encontrar este hígado un poquitito más grande y en este otro lado el vaso un poquitito más grande. La persona puede evolucionar con severo dolor abdominal, cefalea, un cuadro muy severo que teníamos controlado en Chile. Pero si empezamos a tirar deposiciones a las aguas, el riesgo es grande. Preguntémosle a Rodrigo Pérez, porque en el recorrido nos hemos ido sorprendiendo, Rodrigo, por la cantidad de tubos que dan precisamente al canal de regadío. Solo en el recorrido que has hecho tú, por ejemplo, ahora, ¿cuántos tubos ya dan con esta agua? Yo perdí la cuenta. Yo de verdad, sinceramente perdí la cuenta. No, perdí la cuenta. Yo creo que contamos solamente, a ver, la cantidad de casas, ustedes lo pueden observar, nos instalamos acá justamente para que vean cuál es el recorrido de este canal, de uno de estos canales. Tú te das cuenta que acá hay una suerte de bifurcación, ¿no? Claro. Esta bifurcación entonces hace que el canal aquí se divida en dos y atraviesa entonces la toma, una pequeña parte de la toma en dos de sus extremos, ¿no? Tú lo estás viendo, Darwin te lo está mostrando. Este canal que se sumerge ahí, que pasa por debajo del camino, entonces va a dar con cada una de esas casas. Hazte tú una idea de que solamente en uno de estos sectores hay cerca de 400 casas aproximadamente. Considera un baño por cada una. ¿Te das cuenta que es imposible considerar la cantidad de tubos? Sí. De tubos de grandes dimensiones que van a dar con aguas grises a estos canales, y te lo estoy diciendo que fue lo que fuimos descubriendo y ustedes lo fueron viendo y que luego fue certificado justamente por la Seremía de Salud, que vino porque se alarmó por lo que estaba observando y se da cuenta entonces que en un pequeño terreno de la toma había una gran cantidad de tubos que arrojaban entonces sus desechos a este canal. Lo que quisimos poner acá
Justamente porque vienen ustedes, ¿cuál es el recorrido de este canal? Mira, hay otra pregunta que quiero hacerle al doctor mientras tú nos muestras eso, Rodrigo, porque resulta que a medida que avanza el año puede llegar el invierno y esto también puede generar un desborde. Si es que yo solo toco el agua, solo si tengo contacto con el agua, ¿me puede pasar algo? Sí, efectivamente, lo que ocurre es que si uno toca, después si uno marca, por ejemplo, las manos, porque uno se sacude, se limpia, van a quedar pequeñas partículas en las manos y eso puede hacer que uno se contamine y finalmente ingiera. Y se han hecho estudios, por ejemplo, en niños que se marcan las manos, zonas del cuerpo y después se ve dónde van a parar esas marcas y en los lados más inimaginables. Y nosotros también, sin darnos cuenta, nos tomamos el ojito o los labios. Entonces, con solo tocar ya hay peligro. Ojo, no solo bacterias, no solo gérmenes que viven en nuestro colon. También hay parásitos, lombrices, ayer, por ejemplo. Nos hablaba Rosa Ollarse de los parásitos, que los parásitos se pueden, nosotros nos podemos contaminar con parásitos solo con tocar esta agua contaminada. Efectivamente, si están presentes, uno tocándolo se contamina y finalmente puede ingerirlo. Pueden haber huevos de parásitos, ¿no es cierto? Huevitos microscópicos que entran por nuestra boca, nuestro sistema digestivo, como el ascaris, ¿no es cierto? Principalmente, y el oxuro, llegan a y pasan por el estómago, llegan a nuestro intestino y de ahí pasan por un ciclo que no van a creer, es absorbido por la sangre, circula, atraviesa incluso nuestros pulmones, los parásitos. Y después nuevamente se ingieren, nuevamente vuelven al intestino, se multiplican. Ahora, uno ha llegado a Chile a un nivel, digamos, en que uno está súper seguro de lo que come. Sí, o sea, ni como siquiera que se lo cuestiona. Mira, voy a ser exagerado, que uno no debería hacer esto, pero de repente si estoy ahí, veo una lechuga en la feria, o sea, una frutilla en la feria, la agarro, una sopladita y me la como. Sí, porque hemos llegado a un nivel de seguridad alimentaria que nos da una tranquilidad. Que ¿cómo se llama? Que incluso nos hemos relajado más de la cuenta, probablemente. Entonces, no sé, pues, si yo agarro una manzana de nuevo en la feria, le hago así. O sea, en el fondo, hemos llegado a un nivel de confianza alimentaria que puede ser un arma a doble filo si vemos estas cosas que nos muestra Rodrigo. Exacto, eso implica tener ciertos cuidados y este tipo de cosas como tirar todos los desechos orgánicos, productos de nuestra higiene personal, de los baños, a canales que van a usarse en regadío es un tremendo problema. Existen cosas como, por ejemplo, estos cuadros de diarrea disentérica, con mucosidades, con sangre, que se puede producir, por ejemplo, por Shigella, que vemos muy poco hoy en día, pero con este tipo de cosas nos estamos yendo a la B. Doctor, y por ejemplo, no es el nivel que habitualmente tiene en sanidad en nuestro país. Cuando yo me enfermo de algo producto de haber consumido, por ejemplo, una lechuga contaminada y empiezo con una diarrea, ¿cuántos días yo tengo que tener alerta? Que por supuesto yo no sé que estuvo contaminada. ¿Un día, 2 días, 3 días ya tengo que ir al doctor? Ahí, Michelle, pueden pasar varias cosas. Inicialmente uno puede tener un cuadro rápidamente después de una ingesta de alimentos y hacer una clara correlación entre el alimento y lo que me pasó. Y eso puede ser, por ejemplo, un cuadro diarreico. Pero este puede asociarse también a pérdidas por vómito o intestinales muy altas y deshidratación. Producto de esa deshidratación, según la persona, por ejemplo, un niño pequeño, un adulto mayor, días después del cuadro, todavía ese cuadro puede estar provocando consecuencias y la persona puede estar tan comprometida que no alcance a ingerir líquido o lo que ingiere lo vomita. Se deshidrata rápidamente. Exacto. Doctor, ¿sabe qué pasa? Que nosotros habíamos escuchado esta enfermedad del tifus, el cólera y probablemente también sabemos cómo tratarla, pero lo que no habíamos escuchado y lo que nos llama mucho la atención son los parásitos. Entonces, también decimos, ¿cómo abordamos eso? ¿Cómo eliminamos después los parásitos? O sea, hay gente, por ejemplo, la famosa lombriz solitaria, claro, que
Yo tengo un conocido que lamentablemente fue afectado por eso, porque andaba en el sur pescando. Es que es muy difícil se comió eliminarla. Comió un pez que agarró por ahí, que se dio todo el cuento, y de repente se vio... Y es dramático. O sea, eliminar parásitos es dramático, es muy difícil, es muy complejo. Y desgraciadamente tiene mucho que ver con las condiciones de saneamiento. O sea, una persona puede tener en su intestino viviendo lombrices por un mes, más de un mes, ¿no es cierto? Y eliminar esos huevitos en sus deposiciones. Pero esos huevitos nosotros no los comemos. Pero ¿qué pasa si inadvertidamente va en el agua, con esas aguas riegan las lechugas y uno lo ingiere? Pasa por nuestro sistema digestivo, ingresa, se va disolviendo sus capas externas en el estómago y en el intestino empiezan a crecer pequeñas lombrices. Esas lombrices completan toda una etapa adulta y pueden ser absorbidas por la sangre y pasar nuevamente un ciclo reproductivo a través de toda nuestra... ¿Esas lombrices se pueden alojar en cualquier tejido? Claro, pues porque si se va a la sangre, uno supone que también se puede ir al cerebro. Pero lo que hacen es un ciclo, depende del tipo de parásito. Claro. Hay parásitos que afectan también el sistema nervioso central. Pero lo que hace los parásitos intestinales más frecuentes como Ascaris es un ciclo reproductivo en el cual hay una etapa de circulación, nuevamente son absorbidos y vuelven al intestino, generando respuestas del cuerpo. Si uno hace exámenes de sangre y puede encontrar cambios en la respuesta como una respuesta alérgica de todo el organismo, con incremento de unas células especiales que son los eosinófilos en respuesta a estas lombrices en el intestino. Miren la grasa. Tema que hemos visto en las tomas, aparte, bueno, esto que es gravísimo, el tema del agua servida, sino que la manipulación de alimentos en general. Porque, ¿se acuerdan que en la de Cerrillo hablaban de que había una carnicería ilegal? Sí. ¿Qué tipo de alimentos llega para allá? Yo me imagino que ayer la señora Rosa Yarsen hablaba del abigeato, entonces carnean animales en pésimas condiciones, o sea, olvídense de la cadena de frío, animales que muchas veces tienen tuberculosis o tienen otro tipo de afecciones que son propias del ganado y que, ¿cómo se llama?, terminan en estos mesones. O incluso que yo entiendo que es terrible, que pasa con la crianza, por ejemplo, de animales medianos o pequeños como los chanchos. Exacto. La triquina o la triquinosis. La triquinosis. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que es la triquinosis? La triquinosis es una enfermedad parasitaria que puede ser especialmente compleja. Cada vez que se sacrifica un animal, se hacen estudios de un músculo que está acá, que en el chanchito, entre el pulmón y el abdomen. Se puede tomar una muestra y se mira en microscopio para descartar la presencia de triquina. Este parásito tiene la capacidad... Es un parásito. ¿El parásito es un gusano, para imaginarlo? Es como un gusanito que tiene la capacidad de ingresar a nuestro cuerpo y circular por nuestro cuerpo, llegando a nuestros músculos, generando esta parasitosis, afectando nuestros cuerpos con dolores. ¿Se come nuestra fibra muscular? Claro, y se va insertando ahí. ¿Se reproduce en los músculos? Se reproduce y se instala en nuestro organismo, y uno puede tomar una biopsia del tejido muscular y encontrar estos parásitos con intensos dolores, en fin. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Es muy difícil de sanarse? Es muy difícil, requiere tratamiento, hay que identificarlo. Y en el país hemos logrado controlar esto porque los animales que son de consumo humano se hacen exámenes por veterinarios, y esto está controlado. Pero ¿qué ocurre si uno tiene una carnicería ilegal que se abastece con animales ilegales, que son sacrificados a la vera de un canal? Por eso el chanchito también se come bien cocido, ¿no? Bien cocido para evitar estas contaminaciones. E incluso en la antigüedad, si ustedes ven, varias religiones prohibían el consumo de chancho por una razón incluso sanitaria. Correcto. Bueno, el tema es que además el lugar fue un equipo de la Seremía de Salud. Y uno supone, doctor, y ahí usted nos puede ayudar, ¿cuáles son los
pasos a seguir, porque uno imagina que tienen que haber tomado muestras de las aguas de este canal para saber en qué condiciones están y tomar medidas. ¿Qué esperaría usted como especialista que se hiciera? Bueno, ojo, ahí cuando se toman muestras, una de las formas más sencillas de ver el grado de contaminación por contaminantes humanos, más que metales pesados y otras cosas, es buscar la presencia de coliformes, que son estas bacterias que solo viven en nuestro intestino, y si se encuentra una gran concentración de coliforme flotando en el agua, eso significa que está contaminado por deposiciones. O sea, si las deposiciones brillaran, ese canal sería luminoso. Claro. Entonces, eso es lo primero que se encuentra. Aparte de eso, se buscan presencia de otros productos químicos, por ejemplo, que se pueden usar a nivel domiciliario y que están contaminando las aguas de riego. Si ocurre eso, el problema es que el trayecto de esas aguas abajo, ¿dónde va? Si se usan en regadío, inmediatamente hay que tomar medidas. No basta con simplemente advertir. El problema es que esas hortalizas no pueden ir al abasto humano, no pueden ir para el consumo si están regados con el pero o sea, hasta ahora, como no se han tomado medidas y sabemos que hay cultivos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es la principal advertencia? ¿Lavar más que nunca, por ejemplo, la lechuga, los tomates y todo lo que crece a ras de piso? Exacto. O sea, por ejemplo, el lavado de agua de todas las hortalizas que vamos a consumir directamente. Lechugas. Claro. Acelga. Espinaca. Perfecto. ¿Qué más? Y también, por ejemplo, los repollos que crecen en el suelo también. Sí, y las hierbitas como el perejil, cilantro, que crecen también. Perejil, cilantro, muy cibulé. Bien. Claro, y que eso uno no necesariamente una lechuga no la va a cocer, pero muy bien lavada y escurrida después. Incluso uno le puede echar unas gotitas de cloro en el agua que va a lavar para asegurar la limpieza. Y de esa manera asegurar la higiene, especialmente en este periodo. Pero la autoridad debería ser muy clara en informar si esto está contaminado. O sea, yo esperaría que la autoridad... Yo me imagino que la autoridad ya debería haber hecho algo respecto de esto. Por lo menos monitorearlo, ver hasta dónde llega, sé que efectivamente riega, por qué caen esas aguas ahí. Oye, además que esa tierra queda contaminada y esa tierra se tiene que tratar después. No es cosa de sacar los cultivos y después cortar el agua y plantar de nuevo. No, esa tierra se tiene que tratar. Ay, Dios mío. Pero vamos a ver entonces, ojalá que se tomen algunas medidas y que también se transparente todo lo que pasa ahí. Porque esto fue a raíz de un recorrido que realizó en vivo Rodrigo Pérez y la verdad es que nosotros también nos sorprendimos con esto. Con esa información que visibilizamos en este programa, fue el equipo de la Seremi de Salud hasta el lugar, pero hasta ahora todavía no tenemos respuesta y no sabemos qué medidas se van a adoptar. Así que muchas gracias, doctor. ¿Qué va a hacer este fin de semana, doctor? No, estaba tranquilito en casa. ¿Por qué no? Porque el último fin de semana del verano, pues. Sí, la próxima semana ya parte el otoño. El jueves parte el otoño. Pero el día va con nosotros. Ya se está notando. Más oscuro en las mañanas, más frío. El doctor me dijo que había pasado frío en la mañana. Sí, se llegó con frío en la mañana. Sí, así es, bien abrigadito. O necesita que le dé recomendaciones para cuidarse. El cuello, doctora. Ya nos vemos más ratito.